El trabajo que vamos a presentar se denomina Estrategias docentes para la enseñanza remota en la licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste, que con sede en la ciudad de Corrientes, Argentina. Este trabajo fue realizado por Beatriz Castro Chanz, María Lorena Guastavino Mosna, Flavia Moreiro y Guillermo Andrés Arduino. Para comenzar, queremos plantear cuáles fueron las preguntas que dieron origen a este trabajo. Primero, ¿qué estrategias desplegaron los docentes de la licenciatura en Sistemas de Información para la enseñanza remota? ¿Los docentes contaban con las competencias digitales necesarias para afrontar este cambio? ¿Qué características presentó esta modalidad en el dictado de las asignaturas? ¿Qué modelos pedagógicos prevalecieron? ¿Y cómo se articularon estas estrategias con las acciones institucionales puestas en marcha en este escenario? A partir de ello, se busca comprender de qué modo las asignaturas de la licenciatura en Sistemas de Información afrontaron el desarrollo de los procesos de enseñanza en respuesta a las medidas de aislamiento social durante el primer cuatrimestre del 2020. Para ello queremos retomar algunas nociones clave, como es la diferenciación entre enseñanza en línea y enseñanza remota de emergencia. Básicamente la enseñanza en línea es una propuesta educativa, pero que está planificada y organizada para su desarrollo en entornos virtuales. No es lo mismo que la enseñanza remota de emergencia, que habitualmente se desarrolla de manera presencial o híbrida y que va a volver a ese formato una vez que haya finalizado la situación de emergencia o de crisis. Y los otros conceptos que nos interesan dejar en claro, porque los vamos a retomar en las conclusiones, tienen que ver con los modelos pedagógicos en educación con TIC. Lógicamente hay muchos autores que trabajan estos temas, nosotros en este caso hemos tomado a Sangrá, y que plantea tres modelos. Uno es el modelo centrado en los medios, en el cual las herramientas tecnológicas adquieren protagonismo, y en ese caso es el docente quien provee los contenidos y los estudiantes se forman de manera autónoma. Por otra parte, tenemos un modelo centrado en los docentes que asumen un rol de meros transmisores de información. Y en tercer lugar, tenemos un modelo centrado en los estudiantes. Este modelo alienta la autogestión del proceso de aprendizaje a partir de los recursos dispuestos por los docentes y por las propias actividades de los estudiantes. En cuanto a la metodología, como se dijo antes, el objeto de estudio de este trabajo son las estrategias asumidas por los equipos docentes de las asignaturas del primer cuatrimestre de la licenciatura en Sistemas de Información de la FACENA para garantizar la continuidad del proceso educativo en modalidad virtual en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19. Para ello, trabajamos con las 15 asignaturas que se dictan en el primer cuatrimestre, las cuales están conformadas por un total de 55 docentes. Se trata de un estudio de tipo descriptivo con un análisis cuantitativo. Para su desarrollo, se recurrió a distintas fuentes de datos e instrumentos de recolección diseñados y aplicados desde la Secretaría Académica de la FACENA según el aspecto a analizar, lo cual se puede observar en el siguiente cuadro. Para el aspecto capacitación docente se usó como fuente a las bases de datos de UNE Virtual que registran los cursos realizados por docentes en el uso de TIC dentro de sus programas de formación. En cuanto al uso de la plataforma virtual institucional, que es Moodle, se recurrió a las bases de datos de UNE Virtual que registran el uso de esta plataforma en cada ciclo lectivo. Se seleccionaron los datos de las asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre que utilizaron aula virtual de UNE con anterioridad al año 2020. En cuanto a la adecuación curricular de planificaciones de cátedras, las fuentes fueron las planificaciones para el dictado en modalidad virtual presentadas entre los meses de abril y mayo de 2020 por los equipos de cátedra de estas asignaturas en el marco del estado de aislamiento. Estas planificaciones detallan los contenidos a desarrollar, el material bibliográfico, las actividades docentes, producciones requeridas a los estudiantes, entre otros aspectos. En relación a la utilización de TIC en las asignaturas, se diseñó una encuesta estructurada y cerrada aplicada a los equipos docentes de las asignaturas del primer cuatrimestre en el mes de abril de este año
a fin de recolectar datos sobre las TIC que utilizarían para la virtualización del proceso educativo. La encuesta incluye aspectos tales como las plataformas, redes y aplicaciones, las actividades y recursos para la enseñanza, seguimiento y evaluación. Se realizó mediante formulario de Google. El último aspecto se refiere a los exámenes finales. En este caso también se diseñó una encuesta en línea, estructurada y cerrada, aplicada a los equipos docentes en el mes de junio de este año, a fin de recolectar datos sobre el tipo de evaluación y las herramientas a utilizar para el desarrollo de los exámenes finales durante el periodo de aislamiento. A continuación se detallan la recolección de datos y los resultados que han arrojado de acuerdo al análisis realizado en este trabajo. Como primer análisis podemos ver la capacitación docente según UniVirtual previa a la pandemia. Recurriendo a la base de datos de UniVirtual, podemos decir que existe al menos un docente capacitado en un 93%. Un 69% de los docentes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Sistemas de Información realizaron al menos un curso de capacitación de utilización de TICs en enseñanza superior dentro de la plataforma de UniVirtual. Solamente un 31% no realizó ningún tipo de capacitación. En cuanto a las plataformas, redes y aplicaciones para educación, el uso de la plataforma institucional de UNE, basada en Moodle, fue de un 96%. Solamente un 73% utilizó plataforma de UniVirtual y otras herramientas como ser videoconferencias, Classroom, mensajería, grupos de redes sociales, etc. Y solamente un 13% no contestó o no supo responder a la encuesta. Las plataformas y redes y aplicaciones para educación, un 86% utilizó las aulas de Moodle como apoyo académico en la pandemia. De ellos, el 80% utilizó UniVirtual, el 47% utilizó Google Classroom, el 40% utilizó el correo electrónico, redes sociales, un 47% videoconferencias, un 40% el almacenamiento y nuevamente un 13% no supo contestar. Hay un 14% que utilizó o el sitio web de la cátedra distribuido en un 7% y otras herramientas utilizaron el porcentaje restante. En cuanto a las actividades y recursos TIC para la enseñanza, del seguimiento y la evaluación, claramente el 80% utilizó la resolución de ejercicios. Del total de encuestados, el 47% utilizó cuestionarios, un 40% utilizó informes y monografías, pero es interesante que un 67% utilizó por vía chat o videoconferencias tutorías para ir guiando la enseñanza de los alumnos en forma remota. Un 80% también utilizó foro de debates o análisis, otro 13% utilizó mapas conceptuales, un 13% portfolios y nuevamente un 13% de los que contestaron la encuesta o no contestaron ese ítem o no supieron qué responder. Aquí hay que tener en cuenta que también se planteó la necesidad de realizar evaluaciones integrales presenciales, pero luego, como el contexto de pandemia continuó y la modalidad remota se asentó, se adaptaron todos los equipos de cátedra a la modalidad virtual. El tipo de evaluación y herramientas para exámenes finales fue la siguiente: el 43% utilizó Google Meet como herramienta para evaluar en los exámenes finales, un 14% utilizó Zoom, un 21% del total de encuestados combinó el uso de herramientas como Google Meet y como Zoom.
El resto del porcentaje se dividió entre utilizar herramientas como Jitsi y Zoom, BBB o Big Blue Button, y un 7,1% declaró que no iba a utilizar ninguna herramienta de videoconferencia para poder desarrollar los exámenes finales. Siguiendo con el resumen de los resultados, yo les voy a comentar sobre el análisis de estrategias docentes y modelos pedagógicos. Las plataformas de videoconferencia fueron utilizadas en gran parte para desarrollar clases expositivas, emulando las clases presenciales. Los entornos virtuales de aprendizaje fueron utilizados en gran medida para desarrollar actividades similares a las presenciales. En términos generales y tomando como referencia los modelos pedagógicos propuestos por Sandra, se podría afirmar que las decisiones tomadas por los equipos docentes mantuvieron una estrategia de enseñanza centrada en el rol docente más que en los estudiantes. En situaciones reales, no es habitual encontrar los modelos puros. En el caso de estudios se identifican dos tipologías, como vemos en la tabla, las cuales se distinguen por la actividad y la interacción de los estudiantes más que por el tipo de tecnologías utilizadas. Conclusiones. La modalidad virtual permitió registrar la implementación de estrategias de enseñanza remota. En respuesta a las preguntas planteadas en la introducción, se puede observar la utilización de una gran variedad de recursos tecnológicos para la adecuación de las instancias presenciales a instancias virtuales. En términos generales, podemos afirmar que se dieron las condiciones elementales para el desarrollo del primer cuatrimestre. Uno de los factores que propiciaron la adecuación curricular es el hecho de contar con un plantel de docente capacitado en el uso del TICS. Otro factor que resultó favorable fue la elaboración de la planificación de las adecuaciones curriculares a la modalidad virtual. Hasta aquí se han descrito las prácticas docentes, sin embargo, quedan pendientes algunas preguntas en torno a las posibilidades y perspectivas de los estudiantes en este proceso, tales como: ¿pudieron los estudiantes sostener la cursada en los casos en que se replicaron las clases presenciales a través de videoconferencia? ¿Contaban con conectividad suficiente y disponibilidad de equipamiento para ello? ¿Contaban con las competencias digitales y metodologías de estudio para aprender a través de entornos virtuales para el aprendizaje? Estos resultados constituyen un insumo para pensar en un futuro no tan lejano modelos de enseñanza de aprendizaje que articulen la presencialidad y la virtualidad. También otro desafío será avanzar en la implementación del modelo de enseñanza y aprendizaje por competencia establecido por el CONFEDI. En un plazo no muy breve, la educación pasó de la modalidad presencial a la virtualización de emergencia, incierta e inesperada. Sin embargo, esta coyuntura constituye una oportunidad para repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.